Presente. Rosángela Barbarán Reyes. Congresista Barbarán, presente. Gracias. María Córdoba Lobatón. María Agüero Gutiérrez. María Agüero Gutiérrez. Janet Rivas Chacara. Presente. Buenas tardes a todos los colegas. Gracias. Jacqueline Ugarte Mamani. Presente. Luis Camiche Morante. Luis Camiche Morante. Jenny López Morales. Jenny López, presente. Gracias. Cruz Zeta Chunga. Presente. Buenas tardes. Gracias. Pedro Martínez Talavera. Presente. Hilda Portero López. Hilda Portero López. Magali Ruiz Rodríguez. Magali Ruiz Rodríguez. Ruth Luque Ibarra. Ruth Luque Ibarra. María Jauregui Martínez de Aguayo. Presente. Noelia Herrera Medina. Presente. Ira Alcarraz Agüero. Kira Alcarraz Agüero. Señora Presidenta, con 9 parlamentarios presentes y contando con una licencia de la congresista María Córdoba Lobatón, se cuenta con el quórum respectivo para que dé inicio a la presente sesión ordinaria. Gracias, señora secretaria. Con el quórum correspondiente se da inicio a la 11ª sesión ordinaria de la Comisión de Mujer y Familia, correspondiente al periodo anual de sesiones 2021-2022. Vamos a iniciar a dar la votación de las actas. Se pone en consideración de los señores congresistas el acta de la 10ª sesión ordinaria del 10 de enero del 2022 y el acta de la 3ª sesión ordinaria del 11 de enero del 2022. Por favor, señora secretaria técnica, llamar a los señores y señores congresistas para registrar el sentido de su voto. ¿Cómo no, señora Presidenta? Para informarle también de que la congresista María Agüero Gutiérrez se encuentra en la plataforma. En ese sentido, ¿está presente congresista María Agüero? Bien. Vamos a proceder a la votación, señora Presidenta. Les voy a agradecer, por favor, que su voto sea a favor, en contra o abstención. Elizabeth Medina Hermosilla. A favor. Rosángela Barbarán Reyes. A favor. Janet Rivas Chacara. A favor. Jacqueline Ugarte Mamani. A favor. Luis Roberto Camiche. Jenny Luz López Morales. De todos los días. Gracias. Jenny López, a favor. Gracias. Cruz María Zeta Chunga. A favor.
Pedro Edwin Martínez Talavera. A favor. Hilda Portera López. Magali Rosemary Ruiz Rodríguez. Ruth Luque Ibarra. María Jauregui Martínez de Aguayo. A favor. Noelia Herrera Medina. A favor. Kira Alcarraz Agüero. Kira Alcarraz Agüero. María Antonieta Agüero Gutiérrez. María Antonieta Agüero Gutiérrez. A favor. ¿Sí se escuchó mi voto? ¿Qué congresista es, por favor? María Agüero Gutiérrez. A favor. Sí, congresista. Oh, ya, gracias. Gracias. Está su voto contado, gracias. Con 10 votos a favor, señora presidenta, ha sido aprobado el acta de la 10ª sesión ordinaria y el acta de la 3ª sesión extraordinaria de la comisión. Ha sido votado por unanimidad. Gracias, señora secretaria. Señores y señores congresistas, se ha aprobado por unanimidad las actas de la 10ª sesión ordinaria del 10 de enero del 2022 y la 3ª sesión extraordinaria del 11 de enero del 2022. Acuerdo adoptado de manera virtual bajo la plataforma Microsoft Teams. Pasamos a despacho. Se da cuenta de los documentos enviados y recibidos en el periodo comprendido entre el 7 al 13 de enero del 2022 por la Comisión de Mujer y Familia. Los mismos que han sido enviados a los correos electrónicos de cada uno de los integrantes de la comisión, así como los correos de las asesoras y asesores acreditados a la comisión. Debe informar que a efecto de viabilizar de mejor manera el acceso de la ciudadanía y las coordinaciones con las diversas instituciones públicas, se habilitó una mesa de partes virtual a través del correo electrónico comisiondemujeryfamilia@gmail.com, que nos permite atender administrativamente durante la presente emergencia nacional de COVID-19 e informar a ustedes la relación de documentos enviadas y recibidas en cada sesión de la comisión. Pasamos a la sección de informes. Pasamos a la sección de informes para la cual cumplimos con comunicar. Primero, informo que ha ingresado a la Comisión de Mujer y Familia las siguientes propuestas legislativas. Proyecto de ley 1096, ley que regula la tenencia compartida de los niños y adolescentes, de autoría de la señora congresista Carmen Juárez Gallego, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Ingresó con fecha 30 de diciembre del 2021. Ha sido decretada como primera comisión dictaminadora de la Comisión de Mujer y Familia y como segunda de la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos. Proyecto de ley 1120/2021-CR, ley que garantiza la aplicación de la tenencia compartida, modificando el Código de los Niños y Adolescentes de autoría del señor congresista Alejandro Aguinaga Recuenco, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Ingresó con fecha 11 de enero del 2022. Ha sido decretado como primera comisión dictaminadora la Comisión de Mujer y Familia y como segunda la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Se han cursado los pedidos de opinión a las entidades correspondientes. Proyecto de ley 1134,
2021. TR, ley que establece mejoras en las tenencias en favor de los menores, de autoría de la señora congresista Patricio Chirinos Venegas, del Grupo Parlamentario Avanza País, Partido Integración Social. Ingresó con fecha 13 de enero del 2022. Ha sido decretada como primera comisión dictaminadora la Comisión de Mujer y Familia y como segunda Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Se ha cursado los pedidos de opinión a las entidades correspondientes. Asimismo, es pertinente informar que mediante el oficio 912-2021-ADP-D/CR de fecha 12 de enero del presente, remitido por el oficial mayor del Congreso de la República, por encargo de la Presidenta del Congreso de la República, para hacer de conocimiento que en sesión de pleno realizado el 12 de enero del presente aprobó la siguiente modificación al cuadro de integrantes de la Comisión de Mujer y Familia, siendo el siguiente: tales como accesitaria la señora congresista Flor Pablo Medina, a propuesta del Grupo Parlamentario Somos Perú. Se informa que mediante oficio 353-2021-CEMF/CR de fecha 14 de enero del presente, se remitió a la Fiscalía de la Nación el pedido efectuado por la señora congresista María Córdoba Lobatón. En ese sentido, apenas nos den la respuesta, será enviada a su despacho. A la vez, invito a las señoras congresistas a presentar informes si así lo estimen conveniente. Señora secretaria técnica, sírvase verificar la plataforma quienes han alzado la mano para que informe el orden del uso de la palabra de los señores y señoras congresistas para efecto de guardar el orden en las intervenciones. Sí, cómo no, señora presidenta. Efectivamente, se está verificando la plataforma. Por el momento no tenemos a ningún parlamentario que haya alzado la mano para hacer uso de la palabra. En ese sentido, le sugiero pasar a la siguiente estación. Muchísimas gracias, estimada secretaria. Pasamos a pedidos. Invitamos a los señores y señores congresistas a realizar los pedidos que estimen necesarios. Señora secretaria técnica, sírvase a verificar en la plataforma quienes han alzado la mano para que informe el orden del uso de la palabra de los señores y señores congresistas. Sí, presidenta. Congresista. La congresista Ruth Ibarra ha solicitado el uso de la palabra. Ya. Para verificar, estamos en sección de pedidos, señora congresista Ruth Luque Ibarra. Sí, gracias, presidenta. En principio, saludarla a usted y el trabajo de la comisión por haber logrado que se concretice como ley sobre el tema de la pensión de orfandad. Así que saludar el trabajo de usted, del equipo, y creo que ha sido un trabajo colectivo de toda la comisión. Quiero aprovechar además para hacer constar mi presencia en esta sesión. Quiero solicitar, presidenta, en función a este importante trabajo que se ha hecho, que se pueda priorizar el proyecto de ley 668-2021, que propone una modificación a la ley 3364, que se basa precisamente en la modificación de un conjunto de artículos para que los gobiernos regionales, alcaldes provinciales, distritales, puedan crear, instalar, dirigir la instancia regional de concertación, pero además propone un conjunto de medidas para que estas instancias no sean solo decorativas, sino tengan efectivamente un efecto vinculante y que se implemente de manera adecuada estas decisiones que tienen que también aterrizar en los niveles subregionales.
En esa medida, Presidenta, quiero además mencionar que hay un conjunto de iniciativas legislativas que están apuntando a modificar esta ley, la 30364, en la medida de fortalecer, así que solicitaría que en el marco de esa priorización se pueda, seguramente de acuerdo a la evaluación técnica que el equipo de la comisión pueda desarrollar, que se acumule para tener un dictamen que apunte a ese fortalecimiento con las distintas perspectivas. Eso, Presidenta, como un pedido muy concreto al respecto. Gracias. Gracias, congresista Ruth Luque Ibarra. Se les va a considerar su pedido al respecto. Señora Presidenta, en ese orden, el congresista Pedro Martínez Talavera ha solicitado el uso de la palabra. Gracias, señora secretaria. Se le otorga el uso de la palabra al congresista Pedro Edwin. Presidenta, muy buenas tardes. A toda la comisión también igual, muy buenas tardes. Presidenta, solamente para reiterar mi pedido, hace unas 3 o 4 sesiones atrás, pedí que se adelante 1 hora la comisión. No se pudo lograr el objetivo. Quiero recurrir a ustedes, a esa sensibilidad que tienen para trabajar en bien de los derechos de la mujer y de la familia. Al no poder ser 1 hora antes, tal vez pueda ser siquiera media hora antes, para tener media hora más de compartir ideas y debates con ustedes. Caso contrario, me voy a tener que ver obligado a renunciar a esta comisión porque no me permite el tiempo. Tengo esta comisión a las 2 y a las 3 la comisión de defensa. Y en la comisión de defensa tampoco han tenido a bien atrasar 1 hora la sesión. Entonces no podría estar en esta comisión porque no podría trabajar íntegramente como quiero. Por eso pido, por favor, pero que hoy, ahora mismo, se someta a votación. A ver si me pueden conceder siquiera media hora de anticipación para poder compartir con ustedes media horita más. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, estimado colega Edwin. Señora secretaria técnica, no sé si se podría someter el pedido de nuestro colega Edwin para poder someter a votación. Sí, señora Presidenta, por supuesto. Claro que sí. Este pedido, bajo su venia, tendría que ser pasado a la orden del día para proceder a la votación. En este caso, apenas estemos en la estación, como primer punto, se sometería a votación el pedido del congresista Martínez Talavera para que la sesión, los congresistas puedan tener a bien votar si es que están de acuerdo que la sesión sea a partir de la 1:30, ¿no? Gracias, señora secretaria. No sé si hay otra participación de algún congresista que haya alzado la mano. Sí, Presidenta, la congresista Rosángela Barbarán Reyes ha solicitado el uso de la palabra. Ya, gracias. El otorgo el uso de la palabra a la congresista Rosángela Barbarán Reyes. Gracias, Presidenta. Buenas tardes a mis colegas y por su intermedio también saludar a todos los que nos están escuchando. Presidenta, yo respecto a los documentos que estaba informando que han ingresado a la comisión, creo que es un tema importantísimo, el tema de la tenencia compartida. Para mí, como mamá también, como madre de familia, es bonito escuchar que hayan padres que se preocupan por compartir no solo el tema remunerativo o de una pensión, sino compartir tiempo con sus hijos, que es lo más importante. Yo creo que indistintamente de las diferencias que podamos tener a veces cuando uno se separa, es que nuestro hijo crezca en una familia, en un ambiente sano, que no muchas veces se logra conseguir, y es por eso, Presidenta, que yo pediría, por favor, que se invite a la Asociación de Tenencia Compartida Perú para que ellos también puedan presentarnos cuál es el trabajo que han venido realizando en los últimos años, ¿no? Yo sé que también le han acercado algunas propuestas a los colegas y qué bueno que ya los proyectos de ley hayan ingresado, pero sí sería importante también escucharlos a ellos, que está conformado tanto por mujeres y por hombres,
y saber qué es lo que necesitan nuestros menores, qué va a ser lo mejor para ellos. Así que, Presidenta, en eso se recaería mi pedido de poder invitarlos a participar activamente, quizás antes de realizar un dictamen, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, estimada congresista. Vamos a también considerar su pedido al respecto. No pierda cuidado. Señora Presidenta, en ese orden ya no ha tomado el uso de la palabra ningún otro parlamentario y le sugiero pasar a la siguiente estación para proceder a la votación del pedido del congresista Pedro Martínez Talavera. Gracias, señora secretaria. Señores congresistas, cerrada la presente estación, pasamos a la orden del día. El único punto que tenemos es la presentación, el pedido del congresista Pedro Martínez Talavera. Pedro Martínez Talavera. Quisiera que se someta a votación el pedido de lo que está diciendo, que adelantemos media hora antes, ¿no?, la sesión. Sí, cómo no, señora Presidenta. Bajo su venia se va a proceder a la votación para que las sesiones ordinarias a partir de la próxima semana en adelante sean programadas a la 1:30 de la tarde. En ese sentido, les voy a agradecer, señores parlamentarios, que el voto sea a favor, en contra o abstención. Elisa de Medina Hermosilla. A favor. Rosángela Barbarán Reyes. A favor. 1:30, ¿correcto, Presidenta? Así es. 1:30. Ya, a favor. Janet Riva Chacara. Janet Riva Chacara. Bueno, este tema ya se trató anteriormente, es en contra, se cruzaría mi horario con otras comisiones. ¿Cómo no, congresista? No se preocupe. Jacqueline Ugarte Mamani. A favor. Roberto Camiche Morante. Jenny López Morales. López a favor. Gracias. Cruz María Zeta Chunga. A favor. Pedro Martínez Talavera. A favor. Yo lo sé bien. Señorita secretaria, discúlpeme. Si Sí, fuera tan sí. amable, seamos puntuales, si la próxima reunión que sea 1:30, por favor, porque tenemos otras reuniones. Gracias. Sí, congresista, no se preocupe. Se está votando para que las sesiones sean a esa hora, la 1:30. Hilda Portero López. Magali Ruiz Rodríguez. Ruth Luque Ibarra. A favor, 1:30. María Martínez de Aguayo. A favor. Noelia Herrera Medina. A favor. Kira Alcarraza Agüero. María Agüero Gutiérrez. A favor. A favor. Gracias, congresista. Señora Presidenta, con 10 votos a favor y un voto en contra, ha sido aprobado por mayoría que el horario de la comisión sea modificado a partir de la 1:30. Gracias, señora secretaria. Se aprobó entonces por unanimidad el pedido de nuestro... Por mayoría. Por mayoría el pedido del colega Pedro Edwin. Entonces queda sustentado que va a ser Presidenta. media hora antes, a 1:30. Sí. Presidenta. Sí, congresista. Sí, Presidenta, disculpe. En vista de que el horario de almuerzo está establecido para los trabajadores del servicio parlamentario, Presidenta, sería bueno que a ellos se les pueda dar la posibilidad
de tener el horario igual de 1 hora, que no se les vaya a recortar en lo que puedan ir manejando, pero que de ninguna manera les vayan a recortar el tiempo, por favor, para prever esa situación. Claro, internamente lo coordinamos, estimada congresista. No hay Señora ningún problema. Presidenta, en ese orden ha tomado el uso de la palabra el congresista Pedro Martínez Talavera. Se le otorga el uso de la palabra al congresista Pedro Edwin Martínez Talavera. Presidenta, muchísimas gracias. Y a todas las amigas también, muchísimas gracias. Hay algo que me preocupa un poquitito porque hay una congresista que pareciera que se le cruza con otra comisión. Yo quisiera saber cuánto perjudicaría este cambio de media hora en la comisión que usted tiene. Caso contrario, yo no quiero generar ningún tipo de malestar en nadie, porque esta es una comisión muy, pero muy importante. Y sobre todo en ustedes, las damas que tienen un corazón tan amplio y pueden sensibilizar el tema de los proyectos, porque no todo es política dura, como la que manejamos aquí. Esta es una comisión especial, por lo tanto, no quiero generar ningún malestar en ustedes. Entonces, a la congresista que no votó a favor, ¿en cuánto le perjudicaría esta media hora? Quiero que sea sincera, y si es que le perjudican mucho, de verdad, tendré que exigir un poco más en la Comisión de Defensa, pero no, vuelvo a repetir, no quiero perjudicar a nadie aquí. Gracias. En ese sentido, señora Presidenta, la congresista que votó en contra es la congresista Yanet Rivas Chacara. Es la congresista Yanet Rivas Chacara. En ese sentido, señora Presidenta, sería bueno que le otorgue el uso de la palabra. Ya. Se le otorga el uso de la palabra a la congresista Yanet Rivas Chacara. Sí, buenas tardes nuevamente con todos los colegas. Señora Presidenta, por su intermedio, muchas gracias. Efectivamente, en ese horario tenemos, bueno, mi persona está participando también en la Comisión de Relaciones Exteriores, que en la mayoría de sus veces está finalizando a las 2, 3 de la tarde, otras veces exagerando hasta las 4 de la tarde. Nosotros no, bueno, yo tengo ese inconveniente, ¿no? Y justo en las últimas horas donde se desarrolla la sesión, pues se ven justamente los dictámenes. Estamos en la última parte de la sesión, como ustedes ya conocerán, ¿no? Y es una parte bastante importante donde se tiene que tomar decisiones y sobre todo las votaciones, ¿no? Que es bastante importante la participación de un congresista dentro de esa comisión. Señora Presidenta, en ese orden, la congresista Jenny López Morales, ha tomado el uso de la palabra. Señora Presidenta, muy buenas tardes. Colegas, buenas tardes. Bueno, ya creo que hemos votado. Yo, como vicepresidenta de Defensa Nacional, también tengo a las 3 de la tarde y muchas veces tengo que presidir la comisión. Y yo creo que ya es un caso que está votado. Creo que debiéramos de avanzar, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, señora congresista. Lo podríamos tal vez internamente tratar este tema, estimados congresistas, porque solamente creo que hay una sola congresista que tiene ese problema. En ese orden, señora Presidenta, sería bueno al punto de la orden del día, la presentación de la invitada de la comisión. Muchísimas gracias, señora secretaria. Como único punto tenemos la presentación de la doctora Ángela Acevedo, directora del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar, quien abordará el estado de los centros de emergencia mujer a nivel nacional. Se le invita a la doctora Acevedo a hacer el uso de la palabra.
Muchísimas gracias, señora presidenta, y por su intermedio saludar a los congresistas, a los y las congresistas presentes en la comisión. ¿Se me escucha, no? ¿No hay ningún problema? Sí, se le está escuchando claro. Ya, perfecto. Señora presidenta, hemos recibido la invitación para presentar la situación de los centros de emergencia mujer, que son parte del Programa Nacional Aurora. Quisiéramos presentar, hacer una presentación al respecto. ¿Me permite para compartir pantalla? Sí, claro que sí. Me sale todavía como solo los organizadores. Perdón, pero me sale solamente como los organizadores pueden compartir pantalla. No sé si estoy como organizadora o... ¿Sí? No, usted está como... Exacto. Ajá. Ah, Dios santo. Ya, un Está segundo. No se sí, preocupe. muchísimas gracias. Dame un minuto que... No puedo. No está bloqueado. Mostrar conversaciones, levantar mano. No es ahí. No, ahí. Sí, es moderado. Ahora sí. Recién. Sí, recién. A veces la tecnología nos hace dudar algunas cosas. Bueno, muchísimas gracias, señora presidenta y señoras congresistas. Hemos preparado una presentación acerca de los avances y retos en implementación de los servicios del Programa Nacional Aurora, con la mirada que ustedes han pedido a los centros de emergencia mujer. Hemos dividido la presentación en 3 hitos fundamentales. La situación de la violencia en el Perú en el 2021, que nos va a permitir además tener la mirada de por qué planteamos una serie de medidas para el 2022. En el segundo punto está cómo está organizado el Programa Nacional Aurora, los servicios que presta el Programa Nacional Aurora, el especial énfasis en los centros de emergencia mujer, en los casos atendidos, en la situación de la pandemia y los hallazgos, porque como ustedes saben, somos una gestión relativamente nueva, ya tenemos, la ministra ya tiene algunos meses, 2 meses como directora ejecutiva del Programa Nacional Aurora, y un encargo de la ministra fue evaluar rápidamente la situación del programa, la situación de los centros de emergencia mujer, para poder tener las medidas inmediatas para la mejora en la prestación del servicio. Y el último punto son los ejes de trabajo que hemos establecido para el 2022 y las acciones concretas que se están estableciendo, y al final, obviamente, atenta a sus comentarios, preguntas y recomendaciones para poder trabajar de manera conjunta. Entonces, comenzamos con la situación de violencia en el Perú. La situación es bien importante. Este dato es duro, pero es real. No más del 54% de las mujeres, de nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, han sido víctimas de violencia alguna vez por su pareja o por su esposo, por su compañero, ¿no? El mayor porcentaje de víctimas de casos de violencia está relacionado a la violencia psicológica o verbal. Hay un porcentaje fuerte en física y uno relacionado a violencia sexual, ¿no? Como ustedes podrán ver en la tabla que les muestro, esta es con información del INEI del 2020, ¿no? Esta es la situación, el mapa de violencia que tenemos a la fecha. Un segundo. Ya está. Un tema que nos parecía importante mencionarles es, como pueden ver en la presentación, ya está. Un dato clave, más allá del dato de violencia física, violencia sexual o el 12.9% de las mujeres fueron víctimas de violencia cuando sus agresores estaban bajo efectos de control y drogas, nos parece clave señalar este último recuadro, ¿no? El 73.8% de las mujeres que sufrieron violencia no buscaron ninguna ayuda a ninguna institución. Mantuvieron su situación en secreto, mantenieron esta situación tan grave sin poderla compartir, ya sea por temor o también por una alta tolerancia social que tenemos a la violencia en nuestro país, ¿no? En general, nos es muy difícil a nosotras, las mujeres, identificar si estamos en una situación de violencia. Generalmente se dan más los casos o las noticias que tenemos o la estadística está pensada o está planteada en los casos de violencia física. Y el último eslabón o la punta del iceberg más fuerte es lo relacionado a los casos de feminicidio, ¿no? Y me permito mostrarles la estadística del 22. Solamente desde
año de este mes. Ya tenemos 8 feminicidios sucedidos en las ciudades de Arequipa, Lima, Cusco, Huancavelica y Puno. Les queríamos mostrar este cronograma o este calendario para que vean la grave situación de violencia de los primeros días del año. Estos casos, además estos 8 casos, están siendo acompañados y orientados jurídica, psicológica y socialmente por el equipo de los centros de emergencia mujer de las regiones que se hace referencia, pero es una situación que nos atañe a todos. Y solo para mencionarles, en el 21 tenemos que se han reportado 136 feminicidios y más de 300 tentativas de feminicidio. Ahora, la situación de la violencia no es es un problema estructural, es un problema público, al ser un problema público, al ser un problema estructural, al ser un problema que no solo es de los últimos 2, 3 o 5 años, sino es estructural, lo vivimos al día a día y tiene muchos años y tiene que ver también con los roles de género que se le asignan a las mujeres, es algo que se tiene que trabajar de una intervención multisectorial, una intervención de los diferentes sectores, de las diferentes entidades, pero también a diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y por ello existe lo que es el Sistema Nacional para la Prevención, la Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar, ¿no? Que está establecido en nuestra legislación, en la Ley 30364, y plantea una serie de entidades o instancias, para usar el nombre correcto, en donde se tiene que hacer el tratamiento eficiente para llegar a nuestra meta final, que es prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Solamente mencionarles aquí, señores congresistas y señoras congresistas, que como lo mencionaba la congresista Luque al inicio de la sesión, nosotros como sector hemos presentado una iniciativa legislativa para modificar unos artículos de la ley en mención para que haya más fuerza en relación a las funciones y competencias que deben de tener las diferentes instancias y los roles del gobierno, los gobiernos locales como los gobiernos regionales, ¿no? Las instancias de coordinación que establece el Sistema Nacional plantea tanto a nivel nacional, pero también a regional y local, porque la situación de violencia, como lo decíamos al inicio, al ser un problema estructural, necesita el actuar de todos y todas. Ahora, frente a esta situación de violencia y este tema más estructural en donde varios sectores, entidades tenemos una competencia específica, el Ministerio de la Mujer como entidad rectora también tiene competencias y tiene lo que es el Programa Nacional Aurora, ¿no? El Programa Nacional Aurora, que es el encargado de brindar los servicios en relación a la erradicación y luchar contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar. El programa no es un programa reciente, el programa se creó en el año 2001 con el objetivo de brindar y promover servicios especializados de prevención de la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. El objetivo, la razón del ser es mejorar la calidad de vida de la población para tener entornos seguros y libres de violencia, ¿no? Lo que buscamos, y somos parte de un sistema, no somos el único obviamente, pero nuestro objetivo o nuestra misión es contribuir a que las mujeres, los integrantes del grupo familiar puedan vivir una vida libre de violencia, ¿no? Vivir en entornos seguros, podemos desarrollarnos sin tener miedo a la violencia física, miedo a la violencia psicológica y podamos desarrollarnos en las mejores condiciones para tener una igualdad de oportunidades y derechos. Me parecía importante mencionarles que la organización del programa está en los cuadrados rojos que ustedes pueden ver abajo, está dividido en tres unidades que tienen que ver un poco con lo que sería una ruta de atención, ¿no? La unidad de prevención, la unidad de prestación de servicios, de atención y protección de servicios, y por último la unidad de protección y los organismos y las unidades de apoyo que nos permiten a las unidades, digamos, más técnicas, más que están directamente encargadas de prestar el servicio, que lo puedan prestar de la mejor manera y en las mejores condiciones. El programa Aurora cuenta con 6 servicios especializados y 3 estrategias preventivas, ¿no? O sea, digamos, buscamos que toda la ruta o todos los puntos de la violencia puedan ser atendidos a través de determinados servicios, ¿no? A la fecha tenemos 430 centros de emergencia mujer, ¿no? 22 hogares de refugio temporal, 67 estrategias rurales, ¿no? 67 equipos que trabajan en determinadas zonas rurales para prestar los servicios también en relación a la erradicación de la violencia, 8 servicios de atención urgencia en 8 regiones, la línea 100 y el chat 100 que son a nivel nacional y que brindan también este apoyo
legal o de esta orientación psicológica y canalizan las situaciones de violencia que se pueden estar viviendo y las estrategias preventivas, que ahí se agrupa todo lo que son las acciones de prevención que manejamos en el programa, que tiene que ver con el tema comunicacional, con el comunitario y con el educativo, ¿no? Y eso es bien importante también remarcarlo, ¿no? Hay todo un paquete de intervenciones que tienen que ver con el tema preventivo, que no es la presentación del día de hoy, no es entrarle al Zoom para ello, pero nos parece importante mencionarles todos estos servicios porque todos es algo sistémico, cada uno tiene que conversar con el otro. Si nosotros tenemos una estrategia preventiva, asegurar que se disminuya las situaciones de violencia que puedan ingresar a los centros de emergencia mujer, por decirlo de alguna manera. O tenemos también esta presencia en zonas rurales que nos permite, como ustedes saben, llegar a una zona rural en nuestro país es bastante complicado, tenemos los temas de distancia y este servicio nos permite llegar a estas zonas más alejadas del país con los servicios relacionados a la violencia hacia la mujer. Pero también tenemos lo que es la línea 100 y 100 que están más y que en la pandemia han cobrado un montón de importancia también por los temas que hemos tenido relacionados a la pandemia. Sobre los centros de emergencia mujer. Como ustedes saben, señores y señoras congresistas, los centros de emergencia mujer son servicios públicos, especializados y gratuitos. Brindan una atención integral, ¿no? Y tenemos 430 CENS a nivel nacional, ¿no? Estos son generalmente, podemos decir que hay de dos tipos, los que estamos en comisarías y los en regulares. Todos se trabajan en congestión, o ya sea con el Ministerio del Interior o con el gobierno local o el gobierno regional. Y acá, para tenerlo más específico, ¿no? ¿Qué servicios brindan los centros de emergencia mujer o qué atenciones brindamos en los centros de emergencia mujer? Brindamos la atención psicológica, la legal y el servicio social, ¿no? Por eso es un sistema, es un todo. Cuando se acerca una persona víctima de violencia, se le brinda tanto la orientación psicológica, las medidas psicológicas legal y el servicio social. En la orientación legal es cierto que también podemos pasar, hay algunos casos que hacemos defensa legal de manera directa, ¿no? Eso lo tenemos que fortalecer, tenemos que identificar cómo mejorar también nuestra atención específica en los casos que damos, no orientación legal, sino que damos, que patrocinamos los casos, pero para que se vea todo como un conjunto completo, ¿no? Es importante mencionar que los centros de emergencia mujer se funcionan o trabajan en cogestión con una institución contraparte. Por ejemplo, en el caso de la CEN Comisaría, los CEN Comisaría han sido trabajados en convenio con el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior nos da un espacio de la comisaría y nosotros lo adecuamos y ponemos a los profesionales para que brinden el servicio. En el caso con las municipalidades existen convenios y la municipalidad generalmente otorga el espacio físico, la seguridad, ¿no? Quizá alguna otra compromiso, y nosotros hacemos todo lo demás, que es montar el servicio, la infraestructura, de acuerdo a lo que nos han dado también las municipalidades o las comisarías. Entonces, eso es una cogestión, ¿no? Funcionamos de trabajo conjunto y continuado con compromisos de ambas partes. No tenemos casi 3.400 profesionales que trabajan los CEN a nivel nacional. Hay un CEN, por lo menos un CEN en cada provincia, ¿no? En promedio tenemos entre 5 y 17 profesionales, depende del tipo de CEN, depende también de la zona y la demanda que tengamos. 189 CEN funcionan 24 horas y para el 22 tenemos un presupuesto institucional de un poco, casi 209 millones de soles para la atención en los centros de emergencia mujer. Solo entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 21, los CEN han atendido más de 156.000 casos, casi 157.000 casos, ¿no? Los lugares donde ha habido mayor atención, o mayores casos, perdón, la palabra es, los mayores casos es en Lima y tiene que ver con la concentración también de población que tenemos en la capital, en Arequipa, en Cusco, en Ancash, en Junín, en La Libertad y en Piura. No son donde se ha dado la mayor situaciones de atenciones de casos, ¿no? De los casos atendidos, el mayor porcentaje está relacionado a la violencia psicológica, más del 40%, casi 40% violencia física y 13% relacionado a violencia sexual. Hay un número pequeño, pero también significativo, que es relacionado a la violencia económica. Es importante señalarles que cómo nos hemos organizado en pandemia, ¿no?
En el 21 salió un decreto de urgencia que establecía que uno de los servicios esenciales, y por eso no podía parar, son los centros de emergencia mujer. Y ahí hemos tenido que de nuevo adaptar una modalidad de atención específica, porque como ustedes saben, tenemos diferentes niveles de alerta en relación a la pandemia, ¿no? La alta, la muy alta, en fin. Entonces, frente a estas situaciones, y eso, perdónenme, hace reducir el aforo, ¿no? O el espacio del Centro de Emergencia Mujer. Lamentablemente, nuestros centros de emergencia mujer fueron construidos o instituidos hace ya bastantes años con una mirada en particular que respondía al tiempo en que se adecuó y se implementó, y muchos de los centros de emergencia mujer, y estoy segura que algunas de las congresistas que han hecho supervisiones pueden darse cuenta que algunos son muy pequeños, ¿no? Que responden al momento en que se creó. Claro, pero ahora en la situación de pandemia tenemos este tema que está relacionado con el aforo. Entonces, cuando estamos en una situación de riesgo más alto, lo que se hace es, se reduce el aforo del Centro de Emergencia Mujer, los profesionales, y se arman equipos itinerantes para que puedan ir a la zona, al caso concreto, y puedan dar la atención correspondiente. No hemos tenido en este momento hemos tenido que suspender la modalidad de promoción. Todas las acciones de prevención se han suspendido hasta finales de este mes para ver cómo va, esperando una mejora y también que haya una adecuación en los temas de las alertas que se van dando. No tenemos muchos de nuestros profesionales que también han tenido que están viviendo situaciones de COVID, y como ustedes saben, hay que también proteger esas situaciones, y se cuenta con un plan para la vigilancia y prevención y control del COVID en el programa Aurora, ¿no? Entonces, ahí la idea clave es que estamos atendiendo en las modalidades de acuerdo al departamento en qué situación de riesgo está en relación al COVID. Si se atiende, si no se puede tener una atención completa por aforo, se hacen equipos itinerantes. Y solamente recordarles, que me parece clave mencionarles, señoras y señores congresistas, es que de acuerdo a la modalidad del CEN, también tiene la modalidad de horario de atención, ¿no? Si es un CEN regular, atendemos hasta las 4:30 de la tarde, y si es un CEN comisaría, si es 24 horas. Ok, entonces me toca además mencionarles, a partir de esto que les he mencionado y por encargo de nuestra ministra y de la viceministra, hemos establecido algunos puntos claves, algunos hallazgos y que se han identificado y que permite hacer todo un plan de mejoras y optimización de nuestros servicios. El primer punto, y que está de la mano con nuestra, digamos, con un mandato más de gobierno, que es una necesidad de tener una presencia en el territorio y una articulación territorial y trabajar en donde se dan los hechos, ¿no? Y hemos podido identificar que efectivamente hay una organización del programa, parte de una decisión de hacerlo más centralizado, y lamentablemente, como muchas veces pasa en el sector público, articular internamente, coordinar internamente es bastante complicado porque parte de una estructura más compartimentalizada, ¿no? Entonces, uno de los mandatos claves que tenemos es ver cómo mejoramos que la toma de decisiones no se haga tan de manera descentralizada y que haya mayor fluidez en las informaciones, no solo del programa, sino del ministerio y con las otras entidades, que ese es un problema que tenemos como Estado. Como ustedes deben conocer, el trabajo coordinado es uno de los puntos más complicados cuando se habla de la gestión estatal, ¿no? Es trabajar de manera coordinada, compartir información, trabajar de la mano, muchas veces es uno de los principales retos que ocasiona la prestación de servicios. El segundo, como les decía al inicio, tiene que ver con que los servicios, efectivamente, así, el Centro de Emergencia Mujer, el modelo operacional, la lógica, cómo se diseñó, es una lógica de hace varios años, se diseñó ya hace varios años pensando en una situación determinada y con una coyuntura determinada. Estamos casi más de 2 décadas de que se ha diseñado este servicio y es necesario evaluar y reestructurar. Solo les doy un ejemplo. Cuando se diseñó el servicio no había COVID, no existía lo que es la pandemia, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, es clave ver el tema de infraestructura y espacios, ¿no? Y eso hace que también tengamos que ver cómo mejoramos para la prestación del servicio. O lo segundo es, nosotros la pregunta que tenemos que ver y evaluar ¿es necesario que tengamos centros de emergencia mujer en todos los distritos, ¿no? O hacemos algo que se trabaja de manera más articulada, ¿no? Para que se pueda dar un alcance
o itinerantes. De repente no es necesario tener un centro de emergencia mujer, pero sí un equipo itinerante que pueda, discúlpenme la palabra, barrer varios distritos o varias zonas de acuerdo a la presencia territorial que se tenga. Pero por ello es importantísimo la evaluación y la reestructuración. Tercero es que la información generada no se conoce ni se difunde adecuadamente. Acá vamos a hacer un poco de mea culpa también con nosotros como programa y como sector. El programa tiene una cantidad de información, de estadística muy ordenada, procesada, pero es verdad que necesitamos hacerla llegar a la ciudadanía en general, ¿no? Eso es un problema. Hemos identificado que es necesario mejorar nuestros canales de comunicación, pensar en el ciudadano y en la ciudadana, ¿no? Pensar en que cómo accede al servicio, cómo llegamos, y es un reto llegar a zonas urbanas que puedan conocer la información, que esté en un lenguaje sencillo, que sea de fácil comprensión, pero a eso sumámosle una capita más. Sumemos la capa de cómo llegamos a aquellas zonas donde el Internet, por ejemplo, es de muy poco acceso, o donde la lengua mayoritaria es una de nuestras 48 lenguas indígenas, ¿no? Entonces, eso va a implicar toda una serie de modificaciones y reestructuraciones para permitirnos llegar de mejor manera hacia las ciudadanas y los ciudadanos. Y lo cuarto es que somos muy conscientes que necesitamos fortalecer a nuestros recursos humanos, ¿no? Yo les he indicado cuántos profesionales tenemos solo en los centros de emergencia mujer. Obviamente, ustedes dirán, es bastante, pero no es suficiente para llegar a todas partes. Tenemos servicios donde no tenemos profesionales completos. Y de hecho, hemos tenido limitaciones por las propias leyes en relación al tema de la contratación de CAS, que nos ha limitado también a hacer contrataciones, y tenemos ahí una serie, pero además, más allá de eso, tenemos que, de los funcionarios que tenemos, de los servidores con los que contamos, tenemos que fortalecer sus capacidades, acompañarlos técnicamente y también armar los planes de supervisión respectivos. Entonces, con estos 4 hallazgos, nosotras, en la gestión, hemos establecido las metas y los ejes de trabajo, ¿no? Uno está relacionado al diseño institucional, que tiene que ver con una mejora en la articulación territorial, que es un mandato de nuestra ministra, del presidente, de tener presencia en el territorio, y si la tenemos, mejorarla, ¿no? En este caso nosotros, pero es cierto que hay que mejorar esa presencia para que sea lo más articulada posible dentro del propio Ministerio de la Mujer, pero también con los otros actores regionales. El segundo está relacionado con los recursos humanos, ¿no? El programa presta servicios que están relacionados directamente al profesional, ¿no? Y ahí tenemos que entrar muy fuerte a fortalecer las capacidades, a dar las asistencias técnicas respectivas y hacer las supervisiones necesarias. El tercero, con los servicios especializados, que es un poco en relación a los centros de emergencia mujer. Tenemos que, como les decía, estamos evaluando el servicio, hemos empezado en todo un proceso de evaluación y ver cuáles son las mejoras necesarias para adecuarnos a 20 años después de que se creó el Centro de Emergencia Mujer, cómo estamos más acorde a la coyuntura que tenemos actualmente y a las necesidades que tenemos actualmente. Y el cuarto, relacionado a la gestión de la información, una gestión de la información, una producción de la información pensada en nuestros ciudadanos y en nuestras ciudadanas. Entonces, en el caso del diseño institucional, estamos haciendo una actualización de nuestro manual de operaciones. ¿Para qué? Para tener una mayor presencia en el territorio, para tener esta presencia articulada, coordinada, con coordinadores que puedan estar en zona y puedan articular los servicios, que pueda haber una mejor... nosotros a veces tenemos, y ahí decía que a veces las decisiones han estado centralizadas y eso hay que cambiarlo, a veces la toma de decisiones tiene que llegar hasta Lima y eso demora muchísimo. Hay decisiones que se tienen y que se deben hacer en territorio, con los actores locales, con las entidades de la región, porque es imposible que uno pueda tomar, por más que uno pueda conocer, los equipos puedan conocer esas zonas, es mejor, las decisiones se tienen que tomar en el propio espacio territorial y por ello estamos haciendo una modificación para lograr este fin y de hecho lo estamos trabajando y lo vamos a trabajar de manera articulada con nuestros representantes de los propios centros de emergencia mujer y nuestros coordinadores territoriales. Y lo segundo está pensado en el rediseño de los centros de emergencia mujer. A mí me ha tocado en este periodo de tiempo corto, pero
intenso en el que estoy como directora ejecutiva, revisar varias de las observaciones que hacen las señoras congresistas, los señores congresistas en relación a la prestación de los servicios de los centros de emergencia mujer, ¿no? Desde la infraestructura, la ausencia de personal, los casos que se necesita información, y de hecho yo tengo que reconocer el gran esfuerzo que hacen nuestros trabajadores y nuestros trabajadores por cumplir nuestras metas, pero en muchos casos también tenemos que reconocer que el modelo, como se planteó en un momento, tiene que revisarse, ¿no? Y tenemos que ver el tema también judicial, jurídico. Hay centros de emergencia mujer que tienen una sobrecarga de casos que están litigando y que es imposible seguir, ¿no? Entonces, para ello tenemos que hacer estamos ya empezando la evaluación y vamos a presentar un rediseño para ver cuál sería el nuevo modelo de los centros de emergencia mujer, en donde además se pueda quedar muy evidente la parte de prevención, que si bien ahora la tienen los centros de emergencia, no se ve o no se trabaja porque termina ganando toda la parte de atención. En segundo lugar, en el tema de fortalecimiento de recursos humanos, somos a nuestros trabajadores, al Centro de Emergencia Mujer, nos parece clave iniciar con un plan anual de fortalecimiento de capacidades. Hemos identificado aquellos temas desde cosas muy sencillas de conocimiento de protocolos, temas de habilidades blandas, en fin, una serie de temas que necesitan tener los profesionales para poder mejorar su prestación de servicios, ¿no? Pero también en un plan anual de asistencia técnica permanente. Es fácil decir, y creo que a veces todos podemos alguna vez caer en eso, decir, bueno, acá hay este problema, el profesional no está prestando la rutina, pero también es cierto que a nosotros como sede, como dirección ejecutiva, nos toca identificar cómo se da una asistencia técnica permanente, cómo se tiene una presencia permanente. Yo misma he estado viajando con los equipos en este periodo de tiempo para identificar las necesidades de los centros de emergencia mujer, las necesidades de los profesionales y las necesidades de la usuaria, y el tema de asistencia técnica y es clave. No, lamentablemente la pandemia nos nos evitó hacer los viajes y estar haciendo las asistencias técnicas de manera directa, pero estamos justo armando el plan, cerrándolo, y sería muy importante también cuando tengamos, que debe ser en el mes de febrero, tanto el plan anual de fortalecimiento de capacidad como el plan anual de asistencia técnica, para que ustedes también puedan en algunos casos ser partícipe y también conocer mejor cómo lo estamos trabajando. Y finalmente tenemos como compromiso entregar un kit básico, funciones de los servidores y servidores públicos. No hemos identificado en muchos centros de emergencia mujer que en algunos casos no hay papel, no hay tóner, cosas básicas, ¿no? Cosas básicas que demuestran que ahí hay que tener mucho cuidado con la gestión, porque son los trabajadores los que prestan el servicio y que tienen que tener estas condiciones mínimas para una mejor prestación de del servicio de SEMS, ¿no? El servicio especializado, una de las cosas que nos permitimos comentarles congresistas es que es básico el tema de seguimiento de casos, y para ello vamos a trabajar una guía de orientación para el seguimiento de casos. Nosotros muchas veces actuamos en los casos de primera mano, tenemos la información, se está dando el acompañamiento, pero lo cierto es, congresistas, que al tener una sobrecarga o al llevar tantos casos en la esfera judicial, se pierde este seguimiento. Entonces vamos a tener que armar todo un sistema de monitoreo y sincerar la cifra de cuántos casos estamos llevando. Y sincerar también, va a ser algo difícil seguramente, pero sincerar también, decir, bueno, este trabajador o en este centro emergente ya estamos llevando tanta cantidad de casos, es necesario o hacer un acompañamiento específico o ver cómo se refuerzan esos equipos para poder tener una atención importante y eficiente, ¿no? El segundo es la ruta de atención para feminicidios. En el Ministerio de la Mujer existe lo que es la estrategia Te Acompañamos. Esa estrategia busca que en los casos de feminicidio o intento de feminicidio o tentativa de feminicidio se dé un acompañamiento social, psicológico, legal. Y lamentablemente en los casos de las víctimas, de los hijos de las víctimas, además hay un bono específico para ellas, pero hemos visto que es necesario reevaluarlo y poder plantear una estrategia más directa de acompañamiento a estos casos, ¿no? A la fecha, perdónenme si me equivoco, me parece que estamos en más de 750 personas, hijos, hijas, víctimas de situaciones de feminicidio que están recibiendo el bono de acompañamiento, pero este año tenemos nuestra meta es también poder llegar a todos los casos
a 1000 casos más, a llegar a 1000, o sea, llegar a más de 300 casos, pero es importante que ustedes también puedan conocer esta atención específica que se da y ver cómo la podemos mejorar. Estamos trabajando un plan específico con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, tanto para mejorar la comisaría, pero también para fortalecer las capacidades de la policía, ¿no? Y eso va a ser un trabajo permanente porque es necesario que la policía pueda tener las herramientas necesarias cuando se dan las atenciones del caso de violencia hacia las mujeres. Es clave trabajar con una red de lideresas comunales instituidas en el sistema de prevención de violencia. Hemos planeado que para marzo vamos a acreditar a más de 3.000 lideresas comunales para que puedan participar en nuestro programa de mentoras, ¿no? Ellas son poderles dar las herramientas claves básicas y poder que puedan también participar en las acciones y puedan ser ellas las líderes en sus comunidades para la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y finalmente estamos trabajando una estrategia educativa en más de 70 UGELs. Es clave ver ahora con el retorno a la escuela, a las clases presenciales, se está trabajando para que se dé este retorno de manera, en igualdad y sin violencia, ¿no? Ya estamos armando las acciones correspondientes para poderlo implementar de esa manera. Finalmente, en relación a la gestión de la información, como les decía, para nosotros es fundamental poder llegar a las ciudadanas, llegar en un lenguaje sencillo, llegar en las herramientas que sea posible. Estamos por ello creando todo un sistema unificado para el monitoreo y los productos que se tienen y que se manejan para poder brindar la información de manera transparente y toda una plataforma virtual dirigida a la ciudadanía en general. Yo sé que esto todavía es poco, estos son los productos que por lo menos en este tema estamos planteando para los siguientes tres meses, porque de ahí tenemos que incluir el tema de cómo se llega y cómo vamos a trabajar de manera directa en aquellas zonas rurales. No lo hemos incluido en esta presentación porque está más pensada para los centros de emergencia mujer. Finalmente, congresistas, queríamos mencionarles que el año pasado nosotros lanzamos la campaña Haz la diferencia, frena la violencia. Es una campaña que durará hasta el 25 de noviembre de este año. El año pasado se lanzaron las primeras piezas comunicacionales y para estos siguientes 3 meses tenemos 3 hitos importantes en los que esperamos también ser actores con ustedes y que ustedes se puedan sumar a las acciones o trabajar de manera coordinada. Estamos elaborando un kit básico para alcaldes provinciales con asistencia técnica para que puedan desarrollar acciones de prevención en el marco de la campaña La Diferencia Frena la Violencia. Para las alcaldesas, está haciendo uno más específico con productos más especiales para que ellas en sus regiones puedan desarrollar acciones específicas para prevenir la situación de violencia en sus localidades. Y tenemos a partir de febrero acciones mensuales comunicacionales en donde les haremos llegar, por supuesto, este cronograma y estas acciones para que ustedes se puedan sumar y obviamente dispuestos a seguir coordinando para que podamos realizar acciones de manera conjunta. Finalmente, congresistas, presidenta, como creo que lo hemos planteado desde el inicio de la presentación, luchar contra la violencia hacia las mujeres y integrantes del grupo familiar no es una tarea de un sector o de un programa, es una tarea que nos involucra a todos y a todas. No, es una tarea que obviamente no es a corto plazo, que tenemos que continuar, que tenemos que fortalecer. Para nosotros es clave y ha pedido la ministra, por eso se está haciendo todos los niveles de fortalecimiento y mejorando la prestación del servicio para no tener situaciones que seguramente se están dando y que ustedes han identificado, algunos saben que no tienen la infraestructura completa o el servicio completo, que debemos lograr tener esto lo más cerrado en los próximos meses para tener un trabajo y una presencia adecuada. Nosotras estamos dispuestas, estamos con toda la voluntad para seguir trabajando de manera conjunta, congresistas, y atenta a cualquier duda o comentario. Agradezco la exposición de la doctora Ángela Acevedo, por la que solicito a la secretaria técnica sírvase verificar la plataforma quienes están alzando la mano para que informen el orden del uso de la palabra de los señores y señores congresistas.
Sí, señora presidenta. Presidenta, buenas tardes. No sé si habrá tomado mi asistencia, no he podido conectarme, pero hace rato ya estoy conectada, pero no quería interrumpir la exposición de la invitada. Soy Kira Alcarraz. La palabra, presidenta. Sí, señora Se le va presidenta. a considerar. Congresista Señora Kira presidenta, Alcarraz, se le va a considerar. Sí, exacto. En ese orden se considera la asistencia a la presidenta de sesión, a la congresista Kira Alcarraz, y ha tomado el uso de la palabra la señora parlamentaria Jacqueline Ugarte Mamani. Gracias, señora secretaria. Se le otorga el uso de la palabra a la congresista Jacqueline Ugarte Mamani. Gracias, presidenta. Un saludo por su intermedio a la directora del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del Grupo Familiar Aurora. Señora presidenta, como sabemos, los Centros de Emergencia Mujer CEM son servicios públicos gratuitos de atención multidisciplinaria e integral a las mujeres e integrantes del Grupo Familiar, donde se brinda consejería psicológica, orientación legal y apoyo social a esta población afectada por casos de violencia. Los CEM, señora presidenta, pertenecen al Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables y tienen competencia para atender toda situación de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, por lo que las víctimas están sujetas a protección en el marco de Ley número 3364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Señora presidenta, como congresista representante del departamento del Cusco, quiero hacer notar que en mi región tenemos un total de 26 centros de emergencia mujer en las 13 provincias. Dentro de estos 26 CEMs tenemos 18 CEMs regulares y 8 CEMs en comisarías. Señora presidenta, la instalación de los CEMs en las comisarías del país es una estrategia que viene funcionando bien, toda vez que las mujeres que van a denunciar ante la policía casos de violencia encuentran allí mismo los servicios que brinda el personal profesional del CEM. En ese sentido, señora presidenta, quiero aprovechar a la presencia de la directora del Programa Nacional Aurora para pedir que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables coordine con el Ministerio del Interior para que en el país y especialmente en mi región Cusco se instalen más centros de emergencia de mujer al interior de las comisarías. Asimismo, señora presidenta, quiero informar a la directora del Programa Nacional Aurora que al fiscalizar el CEM de la Comisaría de Familia de Cusco, en mi semana de representación, he constatado que falta más personal para la atención de 24 horas durante los fines de semana. Además, pude apreciar que el techo de este CEM, que es de material drywall, se encuentra en pésimo estado debido a la lluvia y al paso del tiempo, razón por el cual el año pasado Defensa Civil ha declarado este lugar como inhabitable, poniendo en riesgo la integridad del personal del CEM, así como de las personas que acuden al mismo en busca de atención. Al respecto, señora presidenta, solicito que el Programa Nacional Aurora tome las acciones correctivas del caso. Señora presidenta, para seguir impulsando esta estrategia, la comisaría de mi región Cusco deben contar con las infraestructuras adecuadas en términos de seguridad y en términos de comodidad para que se puedan instalar los CEM, pues muchas comisarías del Cusco tienen infraestructura antigua y el personal se encuentra hacinado y no tiene espacios amplios para que pueda funcionar allí los CEM. Entonces, señora presidenta, es importante que el Ministerio de la Mujer coordine con el Ministerio del Interior para mejorar las infraestructuras de las comisarías y posteriormente puedan firmar los convenios respectivos para la creación de CEM en estos establecimientos policiales. Finalmente, señora presidenta, quiero formular por su intermedio una pregunta a la directora del Programa Nacional Aurora. ¿Qué problemas ha advertido el Programa Nacional Aurora en la aplicación del protocolo de actuación conjunta de los centros de emergencia mujer?
Esa es mi pregunta. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Jacqueline Ugarte Mamani. Si alguna congresista ha alzado la mano, secretaria, para que se le otorgue el uso de la palabra. Estoy viendo que ha alzado la mano la congresista María de los Milagros Jacqueline. Le voy a otorgar el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Extiendo un saludo especial a nuestra invitada. Hemos comprobado que la violencia contra las mujeres no se ha detenido durante los periodos confinados que tuvimos con el COVID, y especialmente para el caso de las violaciones sexuales a las niñas y a las adolescentes. Esto es una realidad tan cruel que amerita una intervención del Estado dirigida específicamente a prevenir la violencia sexual contra la infancia a nivel nacional. Las violaciones sexuales son mayoritariamente dirigidas a las niñas y adolescentes. Más o menos el 65% de todos los casos de violación sexual denunciados tienen como víctima a una niña o a un adolescente. Sin contar con las mujeres, ahora ya saben que pueden ellas denunciar el caso. En cambio, las niñas y las adolescentes tienen mucho miedo porque el agresor está en el entorno familiar y a veces con la complicidad o el silencio de su propia mamá. Esto es muy doloroso y muy cruel. Sobre el tema señalado, ¿nos puede informar qué políticas viene desarrollando el programa que usted dirige, los avances y la fecha y las metas para el 2022? Por otro lado, vemos con esperanza que las mujeres que sufren un hecho de violencia se animan a denunciar y buscar ayuda, lo cual es el resultado de todas las campañas que se vienen realizando desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no solo de ahora, sino desde hace varios años, pero también de parte de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil con apoyo de la cooperación internacional. Sin embargo, no se podría erradicar la violencia contra las mujeres si una vez que denuncian se olvidan del caso y no logran una sanción ejemplar a los agresores. La impunidad refuerza la conducta violenta de los agresores y la fortalece. ¿Podría mencionarnos cuántas sentencias lograron los abogados de los centros de emergencia mujer a nivel nacional que patrocinan los casos de sobrevivientes de la violencia? ¿Y a qué se debe que sea tan bajo el porcentaje de sentencias? Asimismo, le agradeceré nos informe sobre los programas terapéuticos que desarrolla el MINSA y el programa Aurora para reparar los traumas de los menores y los testigos cotidianos que son de la violencia familiar a la que ellos son expuestos. El impacto de la salud física y mental de los menores testigos de tanta violencia familiar es muy grave y tiene el poder de acompañarlos el resto de su vida si no se interviene terapéuticamente para que puedan continuar con su trayecto de vida. La violencia familiar, Presidenta, es el principal factor expulsor de niños a las calles. ¿Qué está haciendo el gobierno para reparar el daño emocional a los hijos o hijas de todos los casos que los centros de emergencia mujer han recibido? Ellos no son el futuro, ellos son el presente de nuestra nación. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. También tenemos la participación de la congresista Ruth Luque Ibarra. Se le otorga el uso de la palabra a la congresista Ruth Luque Ibarra. Gracias, presidenta. A ver, sí, agradeciendo la presencia de la doctora Ángela Acevedo. Yo quería formular algunas reflexiones, ¿no? Sabemos, digamos, que hay una cifra dramática de violencia que congrega un conjunto de articulación entre distintos sectores. Y entiendo que muchas de las iniciativas que no solamente se promueven desde el Ejecutivo, nosotros también como congresistas, apuntan a ir mejorando los distintos mecanismos, los subsistemas,
que se han ido propiciando estos últimos años. Sin embargo, somos conscientes que la problemática es grande y requiere capacitación, educación, recursos y solucionar un montón de carencias. Yo creo que eso lo sabemos. Entonces, sin embargo, sí creo que es importante señalar que a raíz de esta pandemia, los centros de atención, que son los centros de emergencia mujer, en la práctica nos ha enseñado la experiencia que son servicios esenciales. Y son servicios que lamentablemente, especialmente en los lugares donde hay un mayor índice de violencia, especialmente en zonas rurales, no pueden seguir funcionando de manera remota o manera virtual. Requieren de presencialidad. En función a eso quisiera saber si ahora, actualmente, cuántos centros de emergencia mujer están funcionando ya de manera presencial, cuál es el nivel de cobertura que se está dando sobre el tema. Dos, si además, digamos, hay alguna estrategia, digamos, cuánto de la estrategia virtual está caminando en función a la cobertura de este servicio, cómo está yendo este servicio, ¿no es cierto? Y en el caso de Cusco, la congresista Ugarte mencionó algunas carencias, pero sí quisiera destacar algunas con relación al tema de justicia, al tema de acceso a justicia. No me refiero a la justicia legal, sino a esa demanda mayor que muchas veces reclaman las víctimas, las mujeres víctimas de feminicidio, las mujeres desaparecidas, las mujeres víctimas de violencia. Y precisamente ahí, digamos, esta articulación de la que se pueda generar con las fiscalías, las comisarías, con estas instancias de coordinación son fundamentales. Quisiera saber ahí, digamos, cómo está yendo este nivel de articulación. Y quisiera ahí aprovechar que hace tiempo, en realidad el año pasado, yo visité el Ministerio de Mujer, hice saber de manera directa a la ministra, y estuvo ahí algunas viceministras, sobre la situación en Vilcabamba, un distrito que para que las mujeres accedan a justicia requieren viajar casi un día porque dependen de otra jurisdicción que está en la zona de Ayacucho. Yo hice este pedido, solicité que desde el Ministerio de Mujer se incidiera, porque de hecho ahí no existe un centro de emergencia mujer. Para acceder y una mujer denunciar, tienen que ir hasta la zona de Quillabamba, eso demanda recursos, y en este distrito prefieren en realidad no hacer denuncia porque el costo económico es más alto y los índices de violencia y violación. Esto yo lo he presentado con escrito, he pedido y no se ha dado ninguna respuesta. Así que pediría que hoy se me informe sobre este caso de Vilcabamba, habida cuenta que toda la zona de la selva cusqueña es una zona extensa y la estrategia en particular que se hace en situaciones de este caso, como los he repetido, ¿no? Como los he señalado ahora. Y finalmente, mencionar sobre esta información que ha brindado sobre mentoras. Yo ahí quisiera señalar que creo que más allá del nombre, es importante que se sepa que existen y se han desarrollado desde sociedad civil estrategias para prevenir la violencia, una experiencia que desarrollaron precisamente organizaciones de mujeres desde las comunidades campesinas por el tema de las defensoras comunitarias. Una experiencia exitosa, una experiencia que además congregó y que articulaba a representantes indígenas de comunidades campesinas, que significaba un conjunto de desarrollo en manejos no solo normativos, sino de soporte, en fin, y existe, digamos, mayor medida existe. Entonces creo que es importante no partir de cero, sino más bien partir de este tipo de experiencias que recojan además estrategias interculturales, además dependiendo, digamos, de la realidad probablemente también de cada territorio, que requiere a veces estrategias diferenciadas, ¿no? Y reiterar, digamos, este tema de la importancia de la articulación con la policía, que creo que es fundamental desarrollarla, y este tema de la presencialidad que hice mención. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Ruth Luque Ibarra. También tenemos la participación de la congresista Noelia Herrera Medina. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Por su intermedio, saludar a nuestra invitada y hacerle algunas consultas a la doctora frente a los alcances que ella hoy nos ha brindado.
Y es que sobre el Centro de Emergencia Mujer hay una serie de interrogantes, doctora, y querría yo de pronto hacerle las siguientes consultas. Por ejemplo, en el Callao tenemos los centros de emergencia mujer, sin embargo, estos no se dan abasto. Para poner un ejemplo, Pachacútec es un lugar con un poco más de 250.000 habitantes, de las cuales en su gran mayoría son mujeres, y en ese tenor tenemos a un centro de emergencia mujer funcionando en un local comunal con solo 3 colaboradores y los demás están haciendo trabajo virtual, aparentemente, pero en un lugar donde todavía hay problemas inclusive de señal, algo que todavía no se ha solucionado a la fecha. Lo que querría saber es cuáles son las acciones a corto, medio y largo plazo que se ha tomado referente a ello en aras de brindar esta atención no solo eficiente, sino eficaz, con resultados. Y además, si esto en el presupuesto del 2022 se ha visto, se va a llevar a cabo, si va a trabajar de la mano, porque el Centro de Emergencia Mujer nosotros entendemos que las mujeres violentadas cuentan pues con el apoyo tanto psicológico como legal. Es decir, el centro cuenta con un psicólogo y un abogado especialista en el tema. Y cuando nosotros hemos visitado los distintos centros emergencia mujer, nos hemos percatado que precisamente estos 2 profesionales de estas especialidades no están. Y asimismo, por ejemplo, de las denuncias o de que recibe la comisaría, en este caso de Pachacútec, que tiene una incidencia alta, porque no es menor a 8 denuncias diarias, no siempre pueden contar con el apoyo legal, ya que las veces que han pedido el apoyo o se ha demorado mucho o en su defecto no se ha contado. Entonces, doctora, me gustaría saber cuáles son en el plan de trabajo, cómo se ha contemplado saldar esto, porque naturalmente es una estadística que sin duda se replica a nivel nacional y esto hay que hacer las correcciones necesarias de forma urgente. Muchas gracias. Señora Presidenta. Sí. Señora Presidenta, ¿qué tal? Le habla Tania Sabaj, la secretaria técnica de la comisión. Mil disculpas, pero he tenido un inconveniente técnico, he tenido que reiniciar nuevamente la máquina y les pido 1000 disculpas sobre el problema técnico que ha habido. No se preocupe, señora secretaria técnica. Estamos continuando para las participaciones con las congresistas, ¿no? Que quieren participar haciendo las preguntas al respecto a la doctora Ángela Acevedo. No sé si hubiera más congresistas que quieren participar al respecto. Sí, Presidenta, en ese orden está la congresista Rosángela Barbarán Reyes. Gracias, señora secretaria. Se le otorga el uso de la palabra a la congresista Rosángela Bárbara. Gracias, Presidenta. Yo tengo básicamente una consulta o recomendación, como tenga bien justamente la viceministra tomarlo, y es nuestra preocupación. Justamente nosotros hemos estado con la presidenta de la Comisión de la Mujer, hemos asistido en su momento a algunos centros de emergencia y lastimosamente hay mucha voluntad de parte de quienes trabajan en ella y además de las autoridades. Sin embargo, no se dan abasto, ¿no? Yo sé de los intentos que tiene el Ministerio de la Mujer por tratar de llegar a todas las mujeres, y no solo a las mujeres, sino también a los hombres que acuden al Centro de Emergencia Mujer. Y lastimosamente, la línea 100 ha sido un gran paso en donde ante cualquier hecho uno se comunica, es verdad también que responden de manera inmediata, pero más allá de eso, es en donde entra el cuello de botella, ¿no? No tener las 24 horas del día, por ejemplo, que es una falencia. Muchos hechos ocurren de noche o en la madrugada y que una mujer no pueda tener un espacio, de alguna manera se convierte en peligroso. Entonces, no sé si tienen previsto de alguna manera tener algún tipo, no sé si llamarlo call center,
de ayuda en donde puedan tener no solo a personas que contesten la llamada, sino también a psicólogos, tener también abogados que puedan hacer vía virtual, adecuándonos a la pandemia, quizás el contacto directo de seguimiento. Muchas veces los hechos son solo por falta de información, no saber acudir o simple vergüenza. Y creo que de verdad un celular o una plataforma digital se ha vuelto una manera segura de que una mujer sienta la valentía de poder denunciar un hecho. Entonces, no sé si ustedes tienen implementado este tipo de espacios digitales en donde suceda esta suerte de lo que han implementado en algunos centros de mujeres actualmente, que atienden los casos vía correo o vía virtual. Entonces, de repente, a nivel nacional se podría hacer ello y ninguna mujer estaría esperando tanto tiempo en sus casos. Entonces, quisiera que nos brinde información al respecto. Señora Presidenta, en ese orden ya no se tiene ningún otro congresista que ha tomado el uso de la palabra. Gracias, señora secretaria. Voy a tomar el uso de la palabra. Al respecto, también quisiera hacer una pregunta. Si bien es cierto, ya ha mencionado nuestra colega Barbarán, que nosotros hemos visitado diferentes centros de emergencia mujer. Ahí hemos encontrado diferentes dificultades. Y frente a ello, quisiera yo tal vez hacerle una pregunta a la señora Ángela Acevedo Hurtado. Si bien es cierto, ustedes antes de asumir el cargo habrán realizado un diagnóstico situacional por regiones para poder mejorar el servicio de asistencia, porque hemos visto que casi en las mayorías, ¿no?, cuando la mujer es prácticamente violentada, agredida físicamente, psicológicamente, muchas veces ellas van con sus hijos, ¿no? Y por no tener el espacio tal vez adecuado de separarle el agresor, se quedan, ¿no?, en un asiento o se quedan en otro lugar que no es adecuado. No sé si ustedes todo eso lo habrán evaluado al respecto. También tengo otra pregunta. Quisiera saber cuál es el balance del Ministerio, más que todo del SEM en el 2021, en el tiempo de pandemia, con respecto también a la erradicación de la violencia a las mujeres. Quisiera saber si estamos avanzando o estamos retrocediendo o tenemos que implementar nuevas medidas, ¿no? También, ¿no?, cuáles serían las mejoras de esta planificación del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables para la atención al SEM. Bueno, hoy en día vemos también que los ciudadanos perciben que hay una mala calidad, ¿no?, de atención que brindan los personales del SEM. Hemos visto y hemos supervisado casi en su mayoría que están haciendo los trabajos virtuales, ¿no? Cuáles son las medidas que se está tomando frente a ello. Y es por eso que hemos encontrado algunos SEMs que están cerradas, ¿no? Y a la vez también es una observación. ¿Qué medidas ustedes están tomando al respecto? Y otra de las preguntas también podría mencionar qué oportunidades de mejora podrían requerir de una participación del Congreso a través de reformas legislativas, si tienen o no tienen al respecto, ¿no? En cuanto a mi región Huánuco, también hay muchas decadencias, ¿no?, al servicio que hemos visto, que son centro de emergencia mujer, tenemos 11, pero sin embargo, casi en su mayoría, pero ¿cuáles son las propuestas para mejorar estos requerimientos que hacen la mayoría de los SEMs, ¿no? Que falta de infraestructura, que la mayoría son alquiladas, ¿no? No tienen locales propios, son alquiladas. Aparte de ello, falta de materiales. Hay veces hemos visto, ¿no?, que hay veces ponen hasta
sus bolsillos las atenciones porque no tienen los materiales para poder atenderles, ¿no? ¿Y qué están haciendo justamente ustedes que ahora están en el servicio para mejorar la calidad de atención? Eso sería. Muchísimas gracias por mi participación. No se le escucha, doctora Acevedo. Prenda su micro. Se le va a otorgar el uso de la palabra a la doctora Acevedo para que pueda absorber las interrogantes de los señores congresistas. Sí, muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias a las congresistas por sus interrogantes, por sus comentarios. Hemos tomado nota detalladamente de lo que han mencionado, pero sí me parece importante ir comentando cada uno de lo que se ha señalado. Lo primero, en relación, y de ahí haría un cierre más general, si me permite la presidenta, en relación a lo mencionado por la congresista Ugarte, efectivamente, sobre el CEN Comisaría Cusco, que tenía un tema de dificultad con el techo, ya se han hecho las reparaciones respectivas. Sin embargo, ese local lo vamos a tener que cambiar porque Defensa Civil lo ha declarado en una situación de riesgo. Entonces, estamos viendo ya, corriendo para identificar otro espacio y hacer este cambio que es obvio, que cae de Maduro, y le informaremos al respecto. Aprovecho para mencionar, me parece que otra congresista también lo señalaba en relación a la Policía Nacional y el trabajo y está relacionado al protocolo de actuación conjunta. Una de las cosas que hemos identificado con claridad y que ustedes que han hecho supervisión y que son mujeres comprometidas con el tema, saben lo complicado que es la necesidad o lo difícil que se hace articular entre las diferentes entidades estatales, y en este caso nosotros hemos identificado que también, aún existiendo el protocolo de actuación conjunta, se necesita fortalecer el nivel de coordinación entre el CEN Comisaría, entre los profesionales del CEN Comisaría y la propia Policía Nacional. Por eso, como lo mencionábamos en la presentación, estamos trabajando junto al Ministerio del Interior un plan de trabajo de manera coordinada. ¿Para qué? Con dos objetivos. Uno, la capacitación a la policía y a nuestros funcionarios que trabajan en los CEN para que puedan trabajar de la manera más coordinada y articulada posible, que tengan las herramientas, la información, y eso es un trabajo permanentemente, ¿no? O sea, eso debería mantenerse a lo largo del tiempo hasta que nos cambie un poco también la mentalidad de un trabajo permanentemente colaborativo. Y lo segundo, que lo mencionaba tanto la congresista Ugarte y me parece que la congresista Milagros, también es cierto que tenemos que identificar en algunas regiones donde se necesita fortalecer la presencia de CEN comisarías. Nuestra ministra Durán conversó con el ministro Guillén para ver cómo se establecía una nueva identificación de zonas donde se tendría que hacer CEN comisaría donde no hay, y estamos trabajando en ese sentido para poder pedir los recursos en esa lógica, porque ahorita primero queremos cerrar bien los que tenemos, identificar dónde tendríamos que tener más CEN comisarías como lo han señalado. Segundo, sobre los interrogantes de la congresista Milagros, avances en la fecha, como hemos señalado, una de las... Claro, ok, son 3 dudas, pero para atender el contexto, como hemos señalado, es la situación de la violencia hacia la mujer, es una lucha o una tarea de todos los diferentes actores que están involucrados, ¿no? Sí hay una situación de violencia que se mantiene, ¿no? Nosotros ahí, por ejemplo, lo que señalaba, nosotros además de la atención en los centros de emergencia mujer, patrocinamos ciertos casos y se está viendo y se tiene, y ahí con toda la transparencia congresista estamos cerrando bien la cifra para saber cuántos casos estamos patrocinando y cuántos casos han tenido sentencia favorable. El fin de semana se ha tenido una sentencia favorable en un caso de Caraballo, 35 años por una situación de violencia sexual, ¿no? Pero nos parece importante a partir de este caso también tener identificado todos los casos que se van solucionando a lo largo del año y también
hacer y mencionárselos al Congreso cuando sea el caso, aquellos casos que vemos dificultades para que podamos tener toda la información correspondiente. En relación a los temas de programas terapéuticos, le corresponde al MINSA, ¿no? Nosotros podemos brindar orientación psicológica, lo hacemos a través de los centros de emergencia mujer, ¿no? Pero no vamos a dar el tratamiento específico, no tenemos esa función y esa competencia de manera directa. Poder trabajar con el MINSA para fortalecer esta atención que se da. A mí en los viajes de monitoreo que me ha tocado hacer, he estado en diferentes regiones en el último, entre noviembre y diciembre, y una de las cosas más complicadas que hemos podido identificar, que no solamente tiene que ver con las situaciones de violencia hacia las mujeres, es la sobrecarga laboral que tienen los centros de salud en cuestión de temas de salud mental, ¿no? Lamentablemente las citas en Arequipa, yo estaba en Arequipa, estaba en un centro de salud comunitario y el propio centro de salud comunitaria lo que nos mencionaba era que venía un caso que era derivado por el CEN porque le corresponde al centro de salud comunitaria atenderlo y la cita se la daban al mes siguiente, ¿no? Y eso sí es un problema muy fuerte que tenemos como país y que debemos verlo y focalizarlo y fortalecerlo para que se puedan dar las situaciones de atención en salud mental necesarias, ¿no? Sobre el tema, la congresista Luque mencionaba el tema de cuántos centros están atendiendo, cómo es la situación en pandemia. Yo ahí me permito informar a través de usted, señora presidenta, tenemos 430 centros de emergencia mujer. Estos centros de emergencia mujer tienen el modelo regular o el modelo comisaría. El modelo regular atiende hasta las 4:30 de la tarde y el modelo comisaría atiende 24 horas. Ese es como el básico. El segundo punto, en situación de pandemia. En situación de pandemia actual, lo que hemos establecido es, de acuerdo a los niveles de riesgo que está la región, se van a tener diferentes modalidades, ¿no? En principio, todas son modalidad presencial, solamente si estás en el riesgo más alto, en el riesgo, no me acuerdo el nombre ahorita mi equipo me confirma cuál es el riesgo, el nivel más alto, se cerraría el servicio, pero en todos los demás se atiende presencialmente con aforo reducido, ¿no? Y se cuenta con equipos itinerantes, ¿no? O sea, hay atención en los EMS reducido y con equipos itinerantes, ¿no? Que te facilita y te favorece una mejor atención. Ahora, lo que sí se ha parado por el momento es las actuaciones en la parte de prevención. ¿Por qué? Porque prevención, las acciones de prevención implican desplazamiento de personas, encuentros, talleres, y eso sí lo estamos manejando hasta finales de enero, evaluando si volvemos a abrir o no. Nuestra propuesta es volverlo a abrir, ¿no? También de acuerdo a las modalidades de riesgo que esté en la región, pero que todo el servicio completo, incluido prevención, esté atendido. Pero es bien importante señalarles, así se ha planteado la atención del servicio, ¿no? No se ha cerrado el servicio esencial no se ha cerrado, hay aforo sí restringido y hay lo que son los equipos itinerantes. Lamentablemente, señoras congresistas, tengo que mencionarles que efectivamente tenemos casos de varios profesionales, ahorita no cuento con la cifra, pero los podemos informar a la fecha con situaciones de COVID, ¿ya? Y eso hace que también el servicio tenga a veces algunos problemas en la prestación, ¿no? Y eso es importante también comentárselos. Segundo, sobre el tema de la articulación, sobre el tema de las mentoras, efectivamente, congresista, nosotras no creemos en descubrir la pólvora. A nosotros nos ha tocado identificar que dentro del programa existen diferentes modalidades de trabajo con lideresas. Dentro del ministerio también, y obviamente sabemos de los esfuerzos y de los trabajos que está haciendo la sociedad civil o ha hecho la sociedad civil sobre el tema y el trabajo formando a mujeres, a hombres, a adolescentes para luchar contra la violencia. La idea es trabajarlo y articularlo de manera completa, ¿no? Y eso es lo que estamos proponiendo y estamos elaborando esa propuesta para que haya diferentes niveles, porque algunas trabajarán de manera directa o serán voluntarias de manera directa, otras estarán asociadas a
a sus espacios regionales, sus instancias de coordinación, pero la idea es que armemos una red grande, una red potente, grande, fortalecida, recogiendo las experiencias de las diferentes sociales, las experiencias que vienen de los diferentes sectores para hacerlo trabajar de manera conjunta y coordinada, ¿no? Sobre lo que decía la congresista Noelia Herrera en el Callao, sobre el CEN de Callao, el CEN Pachacútec, efectivamente la municipalidad nos acaba de indicar que nos va a otorgar un nuevo espacio para poder trasladar el CEN y tenga un mejor aforo y una mejor atención. Yo he tomado nota, especialmente congresista, sobre el caso de Pachacútec. Usted ha señalado no estaba el psicólogo o estaba, en fin, una serie de observaciones para tener el detalle de lo que usted señala y tomar las acciones correspondientes. Como señalábamos en la presentación, para nosotros es clave trabajar en un plan de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades asociado a un plan de supervisión de los centros de emergencia mujer, ¿no? Yo misma he estado viajando, como les decía, a lo largo de este tiempo, en 5 o 6 regiones ya he estado, para poder conocer in situ la situación. Y he identificado muchas de las cosas que ustedes señalan, nosotros también las hemos podido identificar en la región donde nos ha tocado ir y tomar las medidas de acción inmediatas. Y además de las medidas de acción inmediatas, como lo mencionaban en alguna, creo que usted también, congresista, las acciones a corto, mediano y mediano plazo. A corto plazo se ha tenido que tomar, por ejemplo, lo señalaban sobre el techo o sobre internet que no había en un CEN, o sea, hemos tenido que hacer las acciones de inmediato en los CEN que se ha supervisado y que se ha podido levantar la atención, pero a mediano plazo está el plan de supervisión permanente, el plan de asistencia técnica y el plan de fortalecimiento de capacidades, así como la entrega de los kits básicos para la atención, ¿no? Que lo señalábamos en el plan, como ustedes también señalaban, habíamos identificado que hay algunos CENs no tienen papel, no tienen hojas, no tienen tóner, etcétera, y eso ese está en el plan de atención de mediano plazo. ¿Por qué no de corto plazo? Porque tenemos que hacer los procesos de compra y eso lo tendremos ya para marzo, para en abril nuestros CEN estén equipados completamente y no tengamos esas dificultades. Sobre la congresista, lo que señalaba la congresista Rosángela Barbarán, yo agradezco su comentario, señalarle que efectivamente para nosotros un servicio básico y clave está relacionado a la línea 100, ¿no? A la línea 100 y el chat 100, que han sido servicios que se han usado de una manera exponencial en relación a otros años en plena pandemia, ¿no? Y uno de nuestros objetivos es cómo fortalecemos tanto la línea 100 y el chat 100 para que puedan trabajar los dos de manera más articulada, para que fortalezcan su nivel de orientación, ¿no? Porque hemos podido identificar, por ejemplo, en el tema del chat 100, que hay mucha comunicación sobre la base de preguntas o dudas, o en la línea 100. Estamos justo, vamos a empezar en la evaluación así fina para ver cuáles son las mejores en el diseño institucional que también se tiene. Finalmente, lo que decía la presidenta, todavía, presidenta, yo no he podido supervisar la región Huánuco. Esperamos, en las siguientes semanas estamos viendo nuestro plan de supervisiones a nivel del programa con el propio ministerio. Seguramente sería importante también comunicárselo a ustedes, de repente, presidenta, para que podamos poder ir de manera conjunta y poder hacer una evaluación de la región y ver qué mejoras se tienen que hacer en el corto y mediano plazo. Es bien importante, ya casi me permito cerrar y hacer como la reflexión final de acuerdo a lo que ustedes señalaban. Creo que, como ustedes lo han dicho, congresistas, la situación de la violencia a la mujer es un problema estructural, no es un problema de ahora, es un problema que implica el accionar de diferentes entidades estatales y diferentes niveles de gobierno, ¿no? Lo segundo es que en lo relacionado al programa, ustedes también lo han señalado, ustedes han podido identificar una serie de cosas que hay que mejorar, CENs que de repente no están con el personal completo o en la pandemia algunos CENs han estado cerrados también por dos cosas. Uno, por el tiempo que, ¿cómo se llama? Por el tiempo que
por los horarios, ¿no? El regular tiene un horario específico, ¿no? Y que eso es bueno también que todos lo podamos manejar, y en algunos casos también por los casos de COVID, no cerrados, pero con una atención más restringida, y por ello los equipos itinerantes. Solo mencionar, ¿ahorita estamos con 10%? Sí, ahorita. Solo indicarles que ahorita en el caso de los centros de emergencia mujer, tenemos casi el 10% de profesionales con COVID, ¿no? Entonces, eso nos hace que activemos los equipos itinerantes para evitar también situaciones de riesgo, y también mencionarles, congresistas, que, claro, tenemos una situación también que ustedes seguramente lo van a conocer a mayor detalle, que es algunos profesionales no están dispuestos a recibir la vacuna, y eso también nos va a tener que hacer reestructurar varias cosas en la prestación del servicio, ¿no? Para que también lo tengan en cuenta. Y finalmente, como ustedes señalaban, nosotras hemos tenido tenemos el encargo, y por eso se han hecho las evaluaciones respectivas evaluaciones rápidas para entender los hallazgos de primera mano y a corto plazo de los principales problemas identificados en la prestación de los centros de emergencia mujer, ¿no? Eso es lo que hemos podido presentarles. Sabemos muy bien que tenemos un tema con los recursos, fortalecimiento de los recursos humanos, un tema con la prestación propia del servicio, en el diseño, y por eso estamos iniciando todo el rediseño institucional de los centros de emergencia mujer. Y también tenemos el tema de todo el nivel de sensibilización e información y cómo llegar a las zonas más alejadas, y para ello es importante tener un fortalecimiento en la estrategia rural, ¿no? Pero también no quería dejar de mencionarles, congresistas, que el modelo del Centro de Emergencia Mujer es un modelo de cogestión, ¿no? Es un modelo en donde necesitamos el trabajo y la coordinación con nuestras autoridades locales, porque como yo les señalaba, muchas veces es la autoridad local o la comisaría, y como lo decían las congresistas, las que no nos alquilan, pero nos dan el espacio, ¿no? Tampoco nos lo ceden, sino nos dan el espacio para que nosotros lo adecuemos, ¿no? Y ahora con COVID tenemos, y por eso estamos en coordinación, ahora estamos en una coordinación permanente con el Ministerio del Interior, porque efectivamente hay espacios en comisarías que son muy pequeños, que no cumplen con los requisitos que tenemos ahora por el tema de COVID, ¿no? Que hace que tengamos que reconfigurar un poco la prestación de nuestro servicio y tomar soluciones inmediatas. Solo en Cusco, no me acuerdo, identificamos por lo menos, más allá del CEN que señaló la congresista, el CEN Familia, también teníamos 2 CEN que teníamos que ver cómo adecuábamos un espacio al costado para que se pueda prestar una mejor atención. Lo mismo hemos identificado en Cajamarca, ¿no? El CEN Comisaría estaba en un segundo piso, el espacio era absolutamente pequeño, entonces hay que ver cómo se adecúan esos para tener espacios más grandes, por lo menos en estos casos que yo les menciono. Y finalmente, congresista, creo que lo señalaban, la presidenta del Congreso, nosotras tenemos el mandato de darles la información que ustedes requieran y también trabajar de la manera conjunta. Creemos que solo así podamos erradicar la violencia contra las mujeres. Estamos, como les señalábamos en la presentación, nos parece clave conversar con ustedes sobre el plan de supervisión y el plan de asistencia técnica. Es importante que también conozcan, y lo haremos llegar a través de nuestro coordinador parlamentario, los viajes de monitoreo que estamos haciendo. De repente podemos coincidir con alguna de las congresistas para que podamos, también nos indiquen cuáles son las zonas que ellas identifican de acuerdo a su región. Ustedes son las representantes políticas y necesitamos su información para poder avanzar en nuestra misión institucional y trabajar de la mejor manera, eficientemente, eficazmente, pero sobre todo pensando en las ciudadanas, en el servicio, ¿no? Y en construir un país en donde todas tengamos igualdad de oportunidades y derechos. Muchísimas gracias, presidenta. Atenta a cualquier otra duda que usted tenga. Agradezco a la doctora Ángela Acevedo, directora del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, e integrantes del grupo familiar, por la exposición, y de tenerlo a bien puede abandonar la plataforma si estime necesario. Muchas gracias, presidenta. Hasta luego. Muchas gracias a las congresistas y a los congresistas. Muy amables. Hasta luego.
No habiendo más intervenciones y otro punto a tratar, se somete al voto la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados con el quórum reglamentario de la presente sesión virtual bajo la plataforma Microsoft Teams, por lo que se le solicita a la señora secretaria técnica que procede a la verificación del quórum. ¿Cómo no, señora presidenta? Le solicito que el voto sea a favor, en contra o abstención. Elisa Medina Hermosilla. A favor. Rosángela Barbarán Reyes. Barbarán Reyes, a favor. Jacqueline Ugarte Mamani. A favor. Luis Roberto Camiche Morante. Jenny López Morales. Jenny López Morales. Cruz María Zeta Chunga. Cruz María Zeta Chunga. Seguro mañana, como es sábado, que me he ido a vacunar. Pedro Martínez Talavera. Por favor, la señorita Jenny en estos momentos se está exponiendo en la Comisión de Defensa. Por eso seguramente responde. Gracias, congresista. Tenemos que compartir, no queda otra. Hilda Marlene Portero López. Hilda Marlene Portero López. Ruth Luque Ibarra. Ruth Luque Ibarra. A favor. María, gracias. María Martínez de Aguayo. A favor. Noelia Herrera Medina. A favor. Llorel Alcarraz Agüero. A favor. María Agüero Gutiérrez. A favor. Con 9 votos a favor, señora presidenta, ha sido aprobado por unanimidad la votación de la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos. Está abierto. Presidenta, su audio, por favor. Gracias, señora secretaria. Secretaria, Señores consignar mi voto, por favor, es en favor. Abierto. ¿Qué congresista, por favor? Señora Milagros presidenta, ha Rivas. considerado mi voto. María Agüero, ¿verdad? A favor. Sí, a favor. Sí, con Oh, gracias. Señora secretaria, Jenny López, a favor. Ya, ¿cómo no, señora congresista? Jenny López a favor, señora presidenta, con su venia. Serían 10 votos a favor, señora presidenta. Ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, señora secretaria técnica. Señores congresistas, se ha aprobado por unanimidad la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados a través de la sesión virtual bajo la plataforma Microsoft Teams. Siendo las 3:57 minutos, se levanta la sesión. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Buenas tardes, compañeras. Hasta luego.